¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues vaya que la discusión, el debate sobre el futuro político, las candidaturas presidenciales al interior de los partidos políticos está a todo lo que da, particularmente en el caso concreto de Morena, en donde el fin de semana anterior, por ejemplo, vimos un evento de músculo puro en Toluca, la capital del Estado de México, la capital de la sede del grupo Atlacomulco, en donde hicieron acto de presencia Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard Resaubón, quienes se ubican en esta lista de suspirantes, como diría el maestro Cosío Villegas. Pero hay un cuarto personaje que también ha estado declarando al respecto, que abiertamente ha dicho que no está en el gusto del presidente de la República, que no es parte de las famosas corcholatas, como se les dice, y ese es Ricardo Monreal. El semanario Proceso lleva a cabo un trabajo precisamente relacionado con lo sucedido el pasado 5 de junio, cuando hubo elecciones en 6 estados, y la personalidad de Ricardo Monreal en la política dentro y fuera de Morena. Voy a saludar a la autora de este excelente reportaje, la periodista Neldy San Martín. Neldy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación, Jesús. Yo, como siempre, honrado y maravillado de platicar contigo, mi querida admirada Neldy. Neldy, perdóname. Oye, pues yo lo primero que te diría es, ¿qué gana Ricardo Monreal en todo este juego que se está dando? ¿Qué gana a partir del 5 de junio, por ejemplo, en un escenario en donde la oposición dice que ganó, en donde Morena dice que ganó? ¿Cuál es el perfil, cuál es el papel que está jugando Ricardo Monreal en todo este escenario, Mendy? Pues fíjate que a raíz de la misma pregunta fue que hago esta nota de la que ya hablabas. Después del domingo 5, me preguntaba yo, pues estaba haciendo un análisis de los resultados electorales y veía yo que era muy claramente una victoria para Morena, una victoria para el presidente, se hablaba que era una victoria hasta para el Partido Verde. Pero como yo cubro, entre muchas otras fuentes, el Senado de la República, venía siguiendo pues la agenda del senador Ricardo Monreal, había visto que había estado haciendo campaña en Hidalgo, en Oaxaca y en Tamaulipas. Por supuesto, no me pareció extraño porque ahí se jugaba, ¿no? La gubernatura, pues 3 candidatos de Morena que salieron del Senado y que además pues es público que son cercanos a Ricardo Monreal, unos en mayor y otros en menor medida, pero sí los 3 cercanos. Entonces, pues viendo que incluso había estado en los cierres de campaña, ya sabes que los candidatos tienen varios cierres de campaña regionales, etcétera, pero que en el acto clave, que es el cierre de las capitales, pues quien había estado acompañando a Julio Menchaca, a Américo Villarreal y también a Salomón Jara había sido Monreal, ¿no? De los aspirantes para el 24, él había sido el que había acompañado estos cierres y tomando esto en cuenta, pues decido como empezar a preguntar dentro de Morena, con mis fuentes dentro del partido, si consideraban que de alguna forma esto beneficiaba a un Ricardo Monreal que pues habíamos visto muy lastimada su figura, ¿no? En el Senado tiene una rebelión interna, hay 2 divisiones entre quienes lo apoyan y quienes pues quieren disputarle la mesa directiva porque consideran que ya no es un interlocutor válido a raíz de su distanciamiento con el presidente y que también perdió fuerza después, recordarás de lo de Veracruz, ¿no? De la comisión para investigar supuestos delitos de ultraje de autoridad en Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García, que es aliado de Claudia Sheinbaum. Y bueno, tomando todo esto en cuenta, me parecía interesante entender si estábamos ante un político pues en desgracia completa o si todavía tenía como bastante fuerza por ahí, porque bueno, sabemos que es un político bastante hábil y que aunque no es muy querido por la militancia, sí que tiene varios operadores y sí que tiene muchos aliados políticos dentro y fuera de Morena. Entonces, en este sentido, voy, lo entrevisto, en el texto pues se maneja esta hipótesis de que pues si podría verse o no beneficiado una vez que llegue el momento de las definiciones, porque lo que me decían todo mundo en Morena es que, por supuesto, ahora cada uno de los gobernadores electos se va a alinear
al presidente, ¿no? A la 4T. De hecho, los vimos en este evento de Toluca, donde en cambio vimos a Monreal aislado con su hermano, ¿no? En un acto por el Día del Zacatecano, al que dijo ya que fue invitado como un senador más, pero que no fue invitado como un orador y que se le excluyó de este desayuno de la unidad al que sí fueron convocados todos los demás, todas las demás figuras importantes del partido. Entonces, pues ya, esta es como la visión de este trabajo, hablar también del pragmatismo dentro de Morena, que si bien podemos encontrar un personaje que podríamos pensar muy debilitado, pues tiene todavía influencia y tiene a sus aliados políticos, ¿no? Que llegado el momento de las definiciones, como te comentaba, pues podrían jugar un papel importante para que el de la batalla o también se ha manejado, lo hemos visto en otros escenarios, que se le acusa incluso de algunas derrotas, ¿no? Donde él tiene capacidad de movilización, etcétera. Oye, Nelly, y hablando de eso precisamente, ¿qué te dice Ricardo Monreal, ahora que platicas con él, cuando se le puede preguntar si estos gobernadores que llegan, porque en Quintana Roo, y tú lo plasmas de manera excelsa en tu nota, jugó un papel determinante para evitar una fractura en Morena? ¿Puede contar con su apoyo pensando en su futurismo político o realmente no se atreverían a dar ese brinco por Monreal? Pues mira, es una pregunta muy interesante que yo de hecho le hago en este reportaje. Le pregunté directamente si él espera ese apoyo de estos aliados políticos y amigos, ¿no? Que son 4, como bien mencionas, también incluyó a la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, porque ella tiene una cercanía importante con Monreal y que también se describe ahí lo que ya mencionas de que él evitó una fractura con la senadora Maribel Villegas que aspiraba, ¿no?, a ser la candidata. Y bueno, en ese sentido, él lo que dice es que pues a los amigos no se les presiona, que él no sería capaz como de pedirles algo así. Sin embargo, bueno, ya pues en algún momento futuro estarán leyendo próximos trabajos mucho más completos, pero que en los que estoy trabajando porque sí hay elementos pues para prever algún escenario de pago de deudas políticas, porque ahí en cada una de las campañas hubo personajes clave cercanos a Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, sí, además de hacer campaña a él presencial en esos lugares, también tuvo operación. Yo no sé si en un momento dado, ¿no? Sería especular demasiado, esto pueda cobrarlo de alguna forma, pero sí es un elemento interesante para tomar en cuenta en el escenario político que estamos viviendo, donde pues sabemos, no hay una oposición no real, fuera de Morena, parece que la oposición se juega incluso de manera interna, como es el caso de Ricardo Monreal, que está él pues bastante crítico en el sentido de, por ejemplo, del método de la encuesta, en varias situaciones, y que pues estaríamos viendo cómo se desarrolla. En el 23, pues se van a definir estas candidaturas, se va a abrir este método de la encuesta para la militancia, ¿no? Para los que quieran inscribirse, y creo que será muy importante, pues, visualizar, así como con Monreal, con cada uno de los aspirantes, pues, qué apoyos tienen, cómo se mueven, ¿no? De cara a este proceso tan importante en el que se juega, pues, la continuidad de este proyecto del gobierno actual. Oye, Nelly, finalmente apelando, por supuesto, a tu expertise periodística, ¿tú ves a un Monreal debilitado después de todo esto que me platicas, después de estas elecciones, después de la lejanía con el presidente, después de lo sucedido en este evento de Toluca, en donde incluso sale y dice se violaron leyes electorales, actos anticipados de campañas, y Tlali le responde? ¿Tú dónde ubicas a Ricardo Monreal en todo este escenario rumbo al 2024? Pues es interesante porque se especulan muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, le he preguntado si se va a ir en dado caso del partido, porque pues hay otras, pues como llama el presidente, otras corcholatas con el apoyo presidencial, que pues es sumamente importante en un partido como Morena, ¿no? Que es bastante
crucial la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del partido. Le he preguntado, dice que no, que él se la va a jugar por Morena. Se especula esto, ¿no? Que pueda jugar con otro partido. Se especulan muchas cosas. Lo cierto es que ahorita Ricardo Monreal asegura que se va a participar, ¿no? Aunque no está de acuerdo con el método de la encuesta, que va a ser otro jugador, otro participante, y creo que sigue siendo esta figura que genera desconfianza dentro del partido, que tiene muchísimo apoyo de ciertos actores políticos, como es el caso pues de muchísimos senadores que lo siguen respaldando, a pesar de que tiene ahí una división muy importante que se verá pues la definición de esta división en agosto, en septiembre, cuando ya se tenga que definir quién se queda a cargo de la mesa directiva del Senado, por ejemplo, que hay dos fuerzas ahí luchando por esto, una encabezada por el senador José Narro Céspedes, que dice, pues yo sí soy cercano al presidente y que él tendría como el apoyo de los llamados radicales del Senado, que son gente mucho más cercana a Claudia Sheinbaum, y los que están totalmente apoyando a Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, sí es una figura que, si bien parece debilitada, nos puede dar muchas sorpresas. Esa es la invitación que hacemos con este reportaje, ¿no? No perder de vista, porque sí es el villano favorito dentro del partido, sí es la figura a la que se le responsabilizan luego de las derrotas electorales, etcétera. Bueno, por eso mismo hay que observar, ¿no? Todo su entorno, cómo juega, con quiénes juega, y pues no darlo por derrotado por completo, ¿no? Porque sí es una figura muy, muy, pues importante dentro del partido, aunque lo veamos debilitado con ejemplos como el del domingo, ¿no? En Toluca, que no fue invitado, pero al mismo tiempo cuando sale y hace estas denuncias de exclusión, yo no sé qué tanto esto también le dé cierta fuerza, ¿no? Como que también hay mucha gente que podría seguirlo al verlo como victimizado o quizá como como una figura que independiente, ¿no? Dentro del mismo morenismo. Habrá que ver. Mi querida admirada Neldy San Martín de Proceso, yo siempre te agradezco estos minutos y la generosidad con la octava. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y un placer platicar contigo como siempre.